es un gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Alejandra Regalado y hoy estamos acá en otro webinar. Wendy, ¿cómo te encuentras? Pues muy contenta y espero que se encuentren animados. En esta ocasión hablaremos sobre la aplicación, el sentido de la gráfica de doble recta numérica. Así que los invitamos a que observen los siguientes casos para profundizar en el tema. Bien, iniciaremos con el primer problema. Este nos habla de que tenemos 20 girasoles. Las cuales debemos de distribuir en un jardín, muy parecido a este que tenemos acá. Entonces tenemos un área que debemos de calcular. Recordemos que el área sería base por altura. Así que el área del jardín es 10 metros cuadrados. Intuitivamente podemos darnos cuenta que podríamos repartir 2 girasoles en cada uno de estos cuadritos, porque cada uno de ellos equivale a 1 metro cuadrado. Ahora, ¿qué tal si representamos esta información en nuestra gráfica de doble recta numérica? Empecemos acá. Nuestra gráfica de doble recta numérica siempre inicia desde 0. Y ahora tenemos que definir cuál de los valores o cuál de las variables va a corresponder a cada una de las rectas. Normalmente en la recta inferior siempre vamos a colocar las medidas de área. Y en la superior vamos a colocar en este caso la cantidad de girasoles. Ahora sí, ¿cuál es la información que sí conocemos? Pues bien, sabemos que en total tenemos 20 girasoles. Y además, ya sabemos que el área de nuestro jardín es de 10 metros cuadrados. Si observamos, estos valores siempre deben de estar en correspondencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos girasoles hay en cada metro cuadrado? Es decir, en 1 metro cuadrado. Así que esta información la colocamos acá. Siempre lo que tiene que ver con área iría en la recta inferior y todo lo que tiene que ver con girasoles en la recta superior. Como no conocemos la cantidad de girasoles en sí que van a corresponder a cada metro cuadrado, pues vamos a colocar una figura. Y eso nos va a representar el valor. Ahora, podemos observar entonces que intuitivamente descubrimos que para cada metro cuadrado eran 2 girasoles. Pero esto también podemos sacarlo de la gráfica, realizando la división de 20 entre 10. Y eso nos resulta siempre 2. Ahora, realizamos esta división porque, como lo hemos visto en cápsulas anteriores, para llegar del 10 a la unidad, debemos de dividir, en este caso, entre 10. Así que del 20 hacia la cantidad desconocida, pues también tendríamos que dividir entre 10. Esto que acabamos de realizar nos da la pauta de lo que se conoce como cantidad por unidad, porque hemos encontrado el valor para 1 metro cuadrado. Ahora, si el área, por ejemplo, fuera de 5 metros cuadrados en lugar de 10, pues le correspondería otra cantidad de girasoles. En este caso ya no serían 2, sino que serían 4. Y en este caso podríamos decir que el jardín se encuentra más lleno. Bien, pasemos entonces a ver el siguiente ejemplo. Para conocer cuántos elementos hay por unidad de área, utilizamos el concepto de cantidad por unidad. La cantidad por unidad es igual al número de personas, animales u objetos dividido entre la cantidad de área. Esta es la forma base de la fórmula de cantidad por unidad. Sin embargo,
En modo general, el dividendo y el divisor pueden ser cualquier variable cuantitativa. El caso 2 consiste en distribuir 25 pupitres en un área de 50 metros cuadrados. ¿Qué les parece si utilizamos la gráfica de doble recta numérica para representar esos datos? Como mencionó Alejandra en el caso anterior, nos conviene colocar en la línea de abajo las unidades correspondientes al área. Y como mencioné anteriormente, el área total es 50 metros cuadrados. Así que vamos a colocar 50. Ahora, ¿cuántos pupitres mencionamos que habían? Pues 25. Colocamos 25, que está en correspondencia con estos 50 metros cuadrados. Nos falta etiquetar nuestra segunda línea, que en este caso estamos hablando de un objeto, que son los pupitres. Así que vamos a colocar el nombre. Como estamos interesados en distribuir esos pupitres en esa área, básicamente nos interesa para cada pupitre cuántos metros cuadrados tendremos disponibles. Veamos. Eso quiere decir que para 1 metro, ¿cuántos pupitres tendremos? Y completamos nuestra gráfica de doble recta numérica. El valor que no conocemos, como en el caso anterior, es este de acá arriba. ¿Qué les parece si hacemos algo semejante a lo que realizó Alejandra? En esa ocasión, Alejandra dividió el dato de la línea de arriba entre el dato de la línea de abajo. Eso quiere decir que nuestra operación sería 25 entre 50. ¿Notan algo sospechoso en esa operación? En esta ocasión, el dividendo es menor que el divisor, así que podemos sospechar que el resultado será menor que 1. Pero verifiquémoslo. Si lo escribimos como fracción, es decir, 25 sobre 50, y simplificamos un poco, podríamos ir sacando quinta, o identificar que el número 50 es el doble que 25. Sin importar qué camino elijamos, esto va a ser igual a 1 medio. Y si pensamos 1 medio como número decimal, eso es 0.5. En el caso de Alejandra, su respuesta era 2. Pero en este caso hemos obtenido 0.5. ¿Eso qué significa? Regresemos a la situación. Significa que cada pupitre cubre en 1 metro cuadrado solamente la mitad. Es decir, cada pupitre está un poco extraño esto de cubrir solo la mitad del área. ¿Qué les parece si mejor pensamos un poco amplio? Es decir, no podemos poner la mitad de un pupitre en 1 metro cuadrado. Lo que sí podemos decir es que a cada pupitre podemos dejarle un espacio alrededor de él de 2 metros cuadrados. Esa sería una de las interpretaciones. Hay ocasiones donde este cociente es un número natural, como en el caso anterior, pero en esta ocasión tenemos un número menor que la unidad. Es por eso que es importante la interpretación de este resultado. Como mencionamos anteriormente, este resultado puede ser: por cada pupitre disponemos de 2 metros cuadrados. ¿Qué les parece si vemos la siguiente situación con Alejandra? Analicemos ahora algunos casos especiales. ¿Qué tal si observamos primero nuestra gráfica de doble recta numérica? Si observamos, una vez que hemos colocado los datos o la información del problema en la gráfica, siempre vamos a encontrar una de las rectas que tiene los datos completos y la otra a la cual le hace falta el dato, que es justamente el que andamos buscando. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en este caso para pasar de este 3 a la unidad? Pues en este caso dividiríamos entre 3.
Una vez que hemos encontrado ese valor entre el cual tenemos que dividir, basados en la primera recta, debemos de realizar la misma operación en la otra recta. Entonces, en este caso también vamos a dividir entre 3. De esta forma hemos aprovechado la información que ya estaba completa en una de las rectas para completar o encontrar el valor de la segunda recta. Ahora, veamos nuestra segunda gráfica. ¿Qué notan de diferente con respecto a la primera? Si observan, en este caso ya no es el valor que le corresponde a la unidad, sino es el total de elementos el que desconocemos. En este caso, ¿qué operación podríamos realizar para encontrar ese valor? A diferencia del anterior, podemos identificar primero cuál es la recta que está completa y a partir de ella identificar la operación. En este caso, como hace falta el total, debo de ir en la otra dirección. Así que, de los datos que sí conocemos, ¿cómo podríamos pasar de la unidad al 3? En este caso vamos a multiplicar por 3. Y realizamos lo mismo para la segunda recta. Es decir, que si en la primera hemos multiplicado por 3, en la segunda también debemos de multiplicar por 3. Así que lo importante de esto es definir a partir de los datos que ya tenemos cómo podemos hacer para encontrar el siguiente valor. Y para eso los invitamos a que sigan con el otro ejemplo. El último caso que abordaremos en esta ocasión se trata de un tren que ha viajado 560 kilómetros a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Veamos la información en nuestra gráfica de doble recta numérica. Como nos dicen que ha viajado 560 kilómetros, podemos identificar que en la recta superior hemos colocado las unidades de medida de longitud. Y en esta ocasión, en la recta inferior hemos colocado el tiempo, que en esta ocasión viene dada por la hora. Dado que el tren viaja a 70 kilómetros por hora, eso quiere decir que hay una correspondencia entre la distancia y el tiempo. Si se fijan, la distancia es de 70 y su correspondiente, que es de 1 hora, se coloca acá. Ahora observemos, ¿qué dato no conocemos? Pues básicamente es el tiempo total que se tarda en recorrer el tren estos 560 kilómetros. Y como mencionó Alejandra en el caso anterior, para pasar de aquí hasta acá, deberíamos de realizar una multiplicación. Ahora la pregunta es, ¿por qué número deberíamos de multiplicar? Apoyémonos de nuestra primera recta numérica, es decir, la de la parte superior. Aquí sí todos los datos son conocidos, así que debemos identificar también por qué número deberíamos multiplicar a 70 para obtener 560. Solo que en esta ocasión los números son un poco mayores, así que no es tan fácil determinar ese número por el que debemos multiplicar a 70. Pero podemos apoyarnos de la división para encontrar ese número desconocido. Tendríamos que dividir 560 entre 70. Y esta división nos va a dar por qué número deberíamos estar multiplicando. Ahora bien, estos números incluso siguen siendo mayores. Así que, ¿qué les parece si simplificamos un poco? Utilizamos una división equivalente, que sería 56 entre 7. Si se fijan, es como simplificar los ceros. Esto creo que podría ser un poco más familiar, porque podemos apoyarnos de la tabla del 7. Eso quiere decir que el cociente debería de ser 8. ¿Por qué 8? Porque 7 por 8 nos da 56.
Así que el número que andamos buscando es 8. Eso quiere decir que 70 por 8 nos da 560. Como acá multiplicamos por 8, acá también debemos hacerlo. Eso quiere decir que 1 por 8, el total acá a colocar sigue siendo este mismo número. Eso significa que el tren tardó 8 horas en recorrer 560 kilómetros. Ahora que estamos hablando de rapidez, de tiempo, de distancia, ¿qué les parece si vemos a Alejandra y la deducción de las fórmulas? Bien, como Wendy ya lo mencionaba y como hemos analizado a lo largo de todo este webinar, hay algunas fórmulas que podemos deducir a partir de la gráfica de doble recta numérica. Así que observemos en nuestro primer caso. Usualmente el tiempo lo colocamos en la recta de abajo y la distancia recorrida en la recta superior. Así que a partir de ello podemos definir algunas fórmulas. La primera de ellas podemos observar acá que lo que sí conocemos es el total de horas, pero desconocemos la distancia que se ha recorrido en el primer elemento. Así que para encontrarlo lo que hacemos es dividir la distancia, como ya hemos visto antes, entre 3. Así que en resumen lo que hemos hecho es dividir la distancia recorrida entre el tiempo y eso nos da la rapidez. Para el segundo caso, lo que no conocemos es el total de los kilómetros recorridos. Así que para encontrarlo, en este caso, debemos de realizar una multiplicación, en este caso, por 3. Para este caso, lo que vamos a realizar es el producto de la rapidez por la cantidad de horas, es decir, por el tiempo. Entonces, la distancia recorrida la vamos a encontrar multiplicando la rapidez por la cantidad de horas. Bien, pasemos entonces al último caso, que observan que hace falta ahora en nuestra gráfica de doble recta numérica. Para este caso nos hace falta el total de horas. Así que observemos qué tendríamos que hacer para encontrar el total de horas. Como ya nos había mostrado Wendy, lo que tenemos que hacer es multiplicar por cierta cantidad. Así que debemos de hacer una multiplicación. Y acá también es una multiplicación. Así que, ¿qué creen que encontramos en este caso? Veamos, necesitamos encontrar el tiempo. ¿Pero cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a hacer la distancia que hemos recorrido entre la rapidez. Y esto nos ayuda a encontrar el tiempo. Para que nos quede un poco más claro de cómo están definidas estas fórmulas, ¿qué tal si vemos la siguiente información? La rapidez es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. La distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo. Y el tiempo es igual a la distancia recorrida entre la rapidez. Después de realizar los casos anteriores, te invitamos a que desarrolles las actividades de tu aula virtual. Y nos vemos a la próxima.